Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Patrick Vera, de tercero BGUA o segundo BI. A continuación voy a hacer una exposición oral acerca de Mario Vargas Llosa, en la cual abordaré temas como la biografía, sus obras, su estilo narrativo y el contexto en el cual se desenvolvió. Para iniciar, Mario Vargas Llosa nació en 1936 en Arequipa, en Perú. Cuando él nació ya sus padres se encontraban separados. Primeramente vivía en Bolivia y asistía al colegio La Salle. En 1945 su familia vuelve a Perú. En 1946 el padre de este escritor regresa y esto ocasiona cierta incomodidad en el escritor que se verá plasmada en su escritura. Su familia se volvió a mudar otra vez a Lima, donde este escritor regresó a estudiar en el colegio La Salle. En los dos próximos siguientes años, estudió en el colegio militar Leoncio Prado de Lima. Esta experiencia la relata en la novela Ciudad y los Perros. Se puede decir que terminó su educación secundaria en el colegio San Miguel de Piura. Unos años después, decide estudiar Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 1953 a 1957. Un poco en su vida íntima, en 1955 se casa con su tía política, Julia Orquídea. Para mantener a su familia, ya que se encontraba en una crisis, Mario Vargas Llosa trabaja como redactor de noticias en Radio Central, registrador de tumbos en el cementerio y periodista, entre otros. En 1956 gana una beca en España y se va a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Obtendría su título de doctor en Filosofía y Letras en 1971. Hacia 1964 se divorcia de Julio Orquídea, para en 1965 casarse con Patricia Llosa. En 1974 su residencia estaba en Europa, generalmente, por ejemplo en París, Londres y Barcelona. En 1974 continúa también con su producción literaria. Cabe resaltar que este escritor, Mario Vargas Llosa, en toda su vida se encontró envuelto en la política. Primeramente en 1983 ya se manifestó con su presencia en la comisión investigadora del caso Uchucracay sobre el asesinato de 8 periodistas. En 1987 colabora activamente en el mundo político de Perú como líder del movimiento liberal, que se opuso principalmente a Alan García Pérez y a su sistema financiero. Hacia 1990 estaba postulado como candidato a presidente, pero fue derrotado por Alberto Fujimori. Actualmente se puede decir que Mario Vargas Llosa es reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos. En su obra se puede decir que están influidas por la protesta social y además relata sus experiencias como estudiante, profesor y periodista. En el contexto, se puede decir que este escritor pertenece a la literatura hispanoamericana en los años 60. Algunos hechos que marcaron su escritura, como ya se mencionó, primeramente el divorcio y posterior reconciliación de sus padres, lo cual conllevaría múltiples cambios de casa y por lo tanto esto se vio plasmado en su escritura. Se puede decir que Mario Vargas Llosa al principio pertenecía a la narrativa social y documentalista, sin embargo después decide ir en contra de esta. En los años 60 apoyaba la revolución cubana y se dio un progresivo distanciamiento con el comunismo. En 1971 se presenta la ruptura con el gobierno de Fidel Castro, ya que este implanta más bien un tipo de dictadura. Se puede decir que este escritor es defensor del liberalismo hacia los años 80. Como ya se mencionó, en 1990 encabeza las elecciones peruanas, donde fue derrotado por Alberto Fujimori. En 1993, como ya se dijo anteriormente, su localidad se encontraba generalmente en Europa y por lo tanto tiene la nacionalidad española. En cuanto a su obra, se puede ver que Mario Vargas Llosa es un escritor bastante completo,
que incursionó en varios géneros, por ejemplo en el teatro, en la narrativa o en la poesía. La narrativa es principalmente su mayor género desarrollado. Se puede ver algunas características, por ejemplo un mundo sólido, donde los personajes se van desarrollando y se puede decir que el mundo en sí va creciendo. Se puede ver también una autonomía narrativa, donde no se necesita de otros personajes para narrar la historia, sino que es un narrador omnisciente. Tenemos algunas obras representativas con los temas principalmente tratados por Mario Vargas Llosa. En Ciudad y los Perros se puede ver la violencia y opresión en una escuela secundaria militarizada. En las características principales de sus obras vemos personajes ambiguos, normalmente que van cambiando bastante a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Pantaleón y las Visitadoras vemos al señor Pantoja, que inicialmente es bastante correcto, militar, bastante correcto en todo sentido, pero al momento de darle una tarea bastante complicada, su personalidad cambia y prácticamente se convierte en todo lo que la sociedad detesta o lo que él detesta en un inicio. Vemos también la descripción de ambientes, se detalla con bastante claridad tanto los ambientes como los pensamientos y acciones de los personajes. Vemos también que en cuanto a la cronología de la obra, no es una obra lineal, sino que va relatando los hechos pues de vez en cuando desde atrás para adelante o viceversa. Además que utiliza bastante la retrospección, relatando primero los hechos y después regresando hacia los otros. Vemos principalmente que su estilo es un estilo realista en el que relata sus experiencias. También vemos una mezcla de diálogos, como ya se mencionó en Pantaleón y las Visitadoras. Normalmente todo es una obra narrada desde diálogos, y también se puede ver ciertos monólogos donde se pueden divisar los pensamientos y las acciones de los personajes. Vemos que hay una combinación de tiempos, como ya se mencionó, que va desde atrás hacia adelante o viceversa. En otra de sus obras, en Conversación en la Catedral, otro de los temas es el régimen del dictador peruano Manuel Odrino. Entre sus temas principales vemos que abarca bastante lo que es una burocracia militar, como en Pantaleón y las Visitadoras. Vemos la opresión, sentimientos y principalmente en todas sus obras se ve problemática social y religiosa en Hispanoamérica. En las obras de Mario Vargas Llosa existen varias de ellas. A continuación voy a mencionar las más principales. En 1959 vemos Los Jefes, 1963 La Ciudad de los Perros, en 1969 Conversación en la Catedral, en 1973 Pantaleón y las Visitadoras, en 1981 La Guerra del Fin del Mundo, en 1988 Elogio de la Madrastra, en 1993 Lituma y los Andes. Posteriormente, hasta más o menos 2016, se publica su última obra, que es Cinco Esquinas. Vemos también que Mario Vargas Llosa ha publicado varios ensayos. Por ejemplo, en 1958 publica Bases para una interpretación de Rubén Darío. En 1981, Entre Sarte y Camus. En 1990, La Verdad de las Mentiras. En 1994, Desafíos de la Libertad. Finalmente, el otro subgénero en el que abarca bastante es el teatro. En 1983, Katy y el hipopótamo. En 1990, La Chunga. En el 2000, Ojos Bonitos, Cuadros Feos. En el 2015, Los Cuentos de la Peste. En cuanto al estilo narrativo de este autor, pertenece a la generación de los 50. En esta generación principalmente existe el tema del desarrollo urbano, y esto se ve representado principalmente en la ciudad de Lima. Se puede ver que este escritor está relacionado con el cine neorrealista italiano. Mario Vargas Llosa decide alejarse de ellos y empieza a publicar sus cuentos a finales de la década de los 50. El grupo de los 50 estimula su vocación literaria hacia la realidad peruana, especialmente, como ya se mencionó, hacia Lima.
esta generación de los 50, Mario Vargas Llosa, como ya se dijo, cultiva bastante el realismo urbano y el neorrealismo literario y cinematográfico italiano. Mario Vargas Llosa, como ya se dijo, rompe con estos criterios de esta generación y lo hace sobre todo en un plano técnico. Este escritor se dedica a defender sus ideas propuestas en obras mediante determinada ideología. Muchas fuentes mencionan que Mario Vargas Llosa puede ser el escritor hispanoamericano más completo, ya que abarca varias corrientes literarias, por ejemplo el realismo y luego se pasa hacia un surrealismo. En su obra narrativa, con algunas características, por ejemplo, es bastante usado la experimentación técnica. Por lo tanto, se considera a este escritor como un maestro de la composición novelística. Las tramas relatadas en sus obras son bastante complicadas y es necesario estar bastante concentrados para lograr entenderlas. Como ya se dijo, Mario Vargas Llosa utiliza bastante la retrospectiva. En cuanto al lenguaje de sus obras, se puede decir que es un lenguaje bastante coloquial y su narración es en tercera persona en sentido omnisciente. En sus obras principalmente se relata una visión realista del mundo. Luego, en un segundo periodo literario, vemos que más bien es una actitud cuestionada hacia problemas sociales. Y finalmente, en sus obras posteriores, Mario Vargas Llosa intenta dar una narrativa en la estructura de sus obras, una narrativa menos compleja. Se puede decir que Mario Vargas Llosa pretende tomar a la novela como una obra total, que es una obra total en una obra donde es paradójicamente cerrada, pero esta se va ampliando y describe prácticamente la mayoría de todos los ambientes. Esto ha sido todo, muchas gracias.